Bien, estamos ya en aire. Hola, buenas tardes a todos. Soy Lola Gómez, profesora de la Universidad Politécnica de Cartagena, directora de la plataforma Synergy y estamos esta tarde en una nueva cita de nuestros contenidos técnicos y siempre intentando daros conocimiento de lo que os puede hacer falta y siguiendo el calendario del cultivo de almendro en siete en este caso. Bueno, hoy tenemos el placer de contar de nuevo con Óscar Muñoz de Ageculat. Óscar es responsable de control y seguimiento nutricional dentro de su empresa. Y bueno, la verdad es que cada vez que visitamos una finca yo pregunto quién asesora la finca y dice, viene Óscar. Y digo, bueno, entonces la finca está estupenda. Con lo que no podemos encontrar mejor experto para contarnos su experiencia. Óscar también imparte clases en nuestro curso de almendro en seto, que en este momento estamos impartiendo. Aprovecho para deciros que la matrícula está abierta por si alguien está interesado todavía. Se puede reenganchar, que llevamos poquitas clases. Es profesor en el curso, ha sido y será profesor de los talleres que tenemos y bueno, y realmente es un experto en nutrición. Bienvenido, Óscar, a tu casa. Gracias Lola por presentarme también. Bueno, pues mira, en el día de hoy vamos a continuar. Esto es como el segundo capítulo de la fertilización del almendro en seto. ¿Vale? Hicimos el primero, creo que era enero, febrero, Sí. No lo recuerdo. Enero, febrero, la fase 1, en la que hablamos sobre la fertilización, sobre todo lo que concierne a la fertilización del cultivo del almendro en seto hasta primeros de junio. Y ahora vamos a continuar, ya nos acercamos al mes de junio, vamos a continuar para daros algunas orientaciones de lo que creemos más oportuno, un resumen de lo que creemos más oportuno para la segunda fase, ¿vale? Es continuación del primero. Yo, a los que no hayáis, igual hay alguno que no ha visto el primero, entiendo, Lola, que se puede ver aún, ¿no? Se puede rescatar. Sí, todos los webinars que hacemos se encuentran en nuestro YouTube, en nuestra página web. En YouTube de Synergy están todos los webinars que se pueden consultar y dentro de nuestra página web hay un link, aparte de todos los contenidos del blog y demás. Con lo que sí que aconsejamos, que claro que hoy van a ver esta segunda parte más enfocada a esta fase de cultivo, que bueno, que les aconsejamos que vean después la primera si no la han visto antes o que la refresquen. Eso es. Yo creo que en la lupa, en el buscador, ponéis el título, Programando la fertilización en el almendro en seto, y os aparecerá. Bueno, pues venga, vamos a empezar, ¿vale? Va totalmente al hilo, ¿vale? Del anterior. He estado buscando cómo se pasan, que hay algo nuevo aquí, ¿vale? Ya lo he averiguado. A la vez que la paso yo, la veis vosotros también, ¿no? Ha pasado a la siguiente, ¿verdad, Lola? Sí, está perfecto, Óscar. Vale, venga. Que no sabía si solo me pasaba mi pantalla. Bueno, pues en esta fase 2, que, bueno, como hemos dicho, empezamos a primeros de junio, hemos dividido la fertilización en las dos fases de crecimiento de frutos, fundamentalmente, ¿vale? La fase 1 es la fase en la que a partir del óvulo fecundado se van produciendo todas las divisiones celulares pertinentes, ¿vale? Y hay una división celular muy masiva, muy a lo bestia y se ralentiza, no se para, pero se ralentiza pues en el momento en el que el endocarpo se endurece, ¿vale? Cuando cortas la almendra con un estilete, con un cúter o con algo que corte bien, cuando encuentras impedimento para cortar la almendra, es el momento justo en el que empieza la fase 2, ¿vale? Tampoco es que haya ahí un corte en el tiempo entre la fase 1 y 2, pero bueno, aproximadamente es ahí, ¿vale? Entonces, en esa fase 1, toda una vorágine de división celular en la que hay que atender, bueno, a todos los nutrientes, como ya hablábamos, pero hay una gran importancia en el nitrógeno, ¿vale? Pero no solo en el nitrógeno, también en el zinc, que tiene mucho que ver en este proceso, ¿vale? Boro, potasio. O sea, realmente para que una planta lleve a cabo su metabolismo con total soltura, debe de tener todos los nutrientes en su
en su sitio, ¿vale? Entonces, en sus niveles. Entonces, bueno, pues en mucha bibliografía encontramos valores de herencia y nociones sobre nutrición de almendro. Aquí yo lo que hago es un compendio y os hago un resumen junto con, bueno, con la experiencia personal de lo que hacemos nosotros en AGQ, ¿vale? Que yo particularmente lo que hago es encabezar la sección de la empresa que ayuda a los agricultores en la nutrición. Entonces, en esta fase 2, ¿vale? Ya nos centramos en ella. Hay 3 hitos importantes a los que debemos atender y tener siempre en la mente, ¿vale? Es la fase en la que en la fruta, en el fruto, las células engrosan, ¿vale? O sea, ya la mayor parte de la división celular en el fruto ha ocurrido y lo que pasa ahora es que engrosan. O sea, fundamentalmente se llenan de agua y de carbohidratos, ¿vale? Se llenan y engrosan y dan lugar al tamaño definitivo de la almendra. Entonces, bueno, pues para tener un buen calibre de pepita debe haber habido una buena división celular. Pero después la segunda parte no es menos importante. Después, si tenemos muchas células pero no somos capaces de engordarla, no tendremos el calibre de fruta que queremos. Entonces debemos llevar a su máximo exponente, ¿vale? A la vez, en todo lo que es la fisiología, el crecimiento de la planta, también se dan la diferenciación de las yemas hacia madera y hacia flor, ¿vale? Las yemas que van a hacer crecimiento vegetativo y las yemas que van a hacer crecimiento florales, ¿vale? También es importante atender a este proceso, ¿por qué? Porque ya es la cosecha futura, o sea, estamos rematando, culminando la cosecha del año actual, del año 2023, pero también tenemos que pensar en la cosecha del 2024, ¿vale? Y en la última parte, perdón, en la última parte del ciclo del cultivo, ya después de recolección, debemos de atender a la generación de reservas para la brotación futura, ¿vale? Ya sabéis que en el cultivo del almendro todas las fases fenológicas que llegan hasta prácticamente caída del collarín en la flor, ¿vale? Van dependientes de lo que la planta ha acumulado en su reserva. Entonces, hacer una buena reserva, hacer un buen cúmulo de reserva en nuestra planta dará lugar a una floración abundante, a una floración de calidad, una floración que tendrá un buen cuajado, ¿vale? Entonces, sobre estos 3 factores son los que vamos a encaminar esta presentación. Un segundo que he vuelto. Ya por inercia le doy a intro en vez de aquí abajo. Vale. En el ciclo del almendro, en esta línea divisoria, esta sería, que no es una línea, ¿vale? Vuelvo a decir, esto lo tenemos que poner gráficamente de alguna forma, pero en esta línea estaría fase 1 de crecimiento de fruto a la izquierda, fase 2 de crecimiento del fruto a la derecha, ¿vale? Entonces, ya hemos visto que en esta fase, bueno, pues aumenta la longitud del grano, aumenta también el tamaño de la célula, ocurre la diferenciación floral, ocurre también el aumento de la longitud de la cáscara y hay un crecimiento de raíces mediados de agosto a mediados de septiembre, dependiendo de en qué zona de España estemos, de la climatología, ¿vale? Cuando las temperaturas nocturnas descienden bastante, ¿vale? Cuando tenemos temperaturas mínimas por debajo de 15 grados, la planta vuelve a hacer otro flash, peak, como lo queramos llamar, un gran crecimiento radicular, ¿vale? Las raíces vuelven a estirarse, vuelve a hacer raíces nuevas, ¿vale? Vuelve a haber flujo hormonal hacia la parte radicular, hacia la cofia, y hay división celular, y vuelve a haber un crecimiento radicular, con lo cual volvemos a tener otra oportunidad de fácil absorción de nutrientes, ¿vale? En la presentación anterior a esta vimos cómo para que se absorban los nutrientes con facilidad debe ocurrir que tengamos raíces nuevas, pues en este momento las volvemos a tener. Entonces, es muy buen momento para, para hacer una fertilización de reserva, ¿vale? Y ya, bueno, ahí está puesto a mitad de noviembre, dependiendo de cada zona, es la caída de las hojas, ¿vale? O sea, a partir de finales de octubre ya debemos de
ir cesando progresivamente la fertilización, el riego, que la planta vaya entendiendo que hay que reposar y irá migrando todos los nutrientes que tienen, que son fácilmente movibles, ¿vale? Sobre todo NPK y también algunos micronutrientes, los va migrando hacia las raíces. Las hojas se van poniendo de un color amarillo, que esto es, ¿por qué? Pues porque se van vaciando de todos los nutrientes que tiene, cada vez tienen menor tasa fotosintética y todos los nutrientes los va migrando hacia la raíz y los va reservando, ¿vale? Todo esto es lo que ocurre en esta fase 2 de la que estamos hablando. Vale. Esto en imágenes es un poco un resumen del ciclo fenológico del cultivo, ¿vale? Desde el inicio de la floración, hasta esta fertilización post cosecha que hacemos, ¿vale? Nosotros estamos justamente en medio, donde dice endurecimiento de endocarpio o endocarpo, ¿vale? Cuando ya vemos que se ha formado la cáscara de la almendra y cuesta trabajo cortarlo. Tal y como hablamos en la presentación anterior, la mejor forma de pilotar la nutrición de nuestro cultivo es analizando las partes vegetativas, las hojas de nuestro cultivo e ir comparándolo con valores de referencia que tenemos de la variedad concreta, ¿vale? Y intentando llevar esos valores al sitio donde nos dice la referencia. O sea, si estamos en algún parámetro, en nitrógeno, en fósforo, en zinc, en boro, si estamos bajos, llevarlos a su nivel, ¿vale? En esta fase cobra especial importancia el boro, aunque los demás también, ¿vale? Entonces, bueno, pues hacemos los muestreos que deberíamos hacer para ver qué tal estamos nutricionalmente, serían en el endurecimiento, algo después del endurecimiento, ¿vale? Si vamos en meses, pues sería, el endurecimiento sería ahora a últimos de mayo, primeros de junio, crecimiento de fruto 2 sería finales de junio, maduración estaríamos hablando de mediados de julio, siempre tenemos que ir a hacer algún análisis antes de que ocurra este estado fenológico, este hito para poder adelantarnos a lo que la planta carece y aportárselo, ¿vale? Y después el control de la fertilización post cosecha, ¿vale? Siguiente. Como estábamos diciendo, el boro cobra especial relevancia en esta fase, pero todos los demás, ¿vale? Vuelvo a insistir en la ley del mínimo, ¿vale? Ley muy interesante. Normalmente, la mayoría de los problemas que me encuentro en el campo, en las distintas fincas, son problemas de alguna carencia de algún elemento concreto, muchas veces, la mayoría de las veces, micronutrientes, que con muy poco coste se lleva a niveles normales, ¿vale? Se necesita gastar muy poco dinero, muy pocos euros para completar una fertilización en boro, en zinc, en cobre, en manganeso. Muy poco, pero, oye, la desatendemos y es este nutriente el que está limitando el buen funcionamiento de la planta y está limitándonos la producción, ¿vale? Entonces, interesante que atendamos y miremos también los micronutrientes o sobre todo los micronutrientes, porque hoy día yo creo que todos los agricultores, todos los técnicos sabemos perfectamente cómo debemos hacer la política o la estrategia de fertilización en cuanto a macronutrientes, pero en cuanto a micronutrientes hay veces que la desatendemos, ¿vale? Y esto es un error, un problema que me encuentro bastantes veces en la finca. Recuerdo, porque ahora vamos a hablar de todos los nutrientes que necesitamos, refresco el modo de absorción de los nutrientes, ¿vale? Hay unos que se absorben por flujo de masa, o sea, necesitamos mucha transpiración para su absorción. En estas fechas no es un problema, ¿vale? El flujo de masa ocurre con mucha energía, entonces no es un problema. En la primera fase sí que veíamos que esos nutrientes se absorbían de forma más lenta, más pausada y teníamos algunos problemas. ¿Por qué? Pues porque estábamos en fases en las que, oye, presumiblemente son épocas de lluviosas, épocas con humedades relativas muy altas y que hay poca transpiración. Y la difusión.
la difusión, que es la absorción de nutrientes que se da por gradiente de concentración, de la zona donde está más concentrado a donde está menos. Entonces, para que se absorba un nutriente, debemos pensar si se absorbe por flujo de masas que exista, y si se absorbe por difusión, que la concentración en la solución del suelo sea mayor que en las células de la raíz, ¿vale? Para eso os doy al final unas recetas de cuál debería ser la concentración, para que haya una absorción por difusión. Esto es muy importante, ¿vale? Podemos poner un nutriente en el suelo y que no sea absorbido, porque no esté en la concentración adecuada. ¿Bien? Vuelvo a refrescar este cuadrito, ¿vale? Interesante el cuadro, imprimirlo por ahí. De los que se absorben por difusión, no es o por difusión o por flujo de masa, es que mayoritariamente se absorbe por difusión o mayoritariamente por flujo de masa, ¿vale? En los ensayos que hay, ninguno de ellos está al 100% en uno o en otro, ¿vale? En los ensayos que se han hecho, pues hay, oye, no sé, amonio, me lo voy a inventar, ¿vale? No me lo acuerdo de memoria. Amonio, pues se absorbe en un 85% por difusión y en un 15% por flujo de masa, ¿vale? Me lo he inventado porque siempre es así. Pero bueno, debemos atender al modo de absorción mayoritario, ¿vale? Entonces, por difusión, nitrógeno amoniacal, fósforo, potasio y zinc, ¿vale? Importante. Por flujo, o sea que en estos elementos debemos atender a la concentración en suelo. O sea, ¿qué ocurre con muchas aplicaciones de zinc? Aplicaciones de zinc poco concentradas dan lugar a que los niveles de zinc nos suben y nos desesperamos, ¿vale? Hay que atender a alguna cosa más. En suelos con muchos bicarbonatos, ¿vale? Con mucha caliza activa, suelos con pH alto, el zinc precipita con facilidad, ¿vale? En el uso de la absorción del zinc, en cuanto subimos de pH 7,78, la absorción del zinc se ve muy dificultada. Entonces, ¿qué hay que hacer? Concentrarlo bastante. Con lo cual, aplicaciones de zinc en ese tipo de suelo, que nosotros los conocemos y lo tenemos detectado, aplicaciones por golpes, o sea, hacer una aplicación puntual en un tanque de inyección especial, pues concentrarlo ahí a 300, a 250, 300 gramos cada metro cúbico de agua, ¿vale? De zinc. Y por flujo de masa se absorben nitrato, calcio, magnesio, hierro y boro, ¿vale? Entonces el boro es mucho más fácil su absorción. También hay bloqueos de boro por calcio, ¿vale? Cuando hay mucho calcio en suelos muy cálcicos, se dan bloqueos de boro, entonces debemos, de concentrarlo más para vencer este bloqueo, ¿vale? Pero debéis pensar que los que se absorben por flujo, a medida que la planta toma agua, absorbe agua, se absorben también estos nutrientes, y cuando se absorben por difusión hay que concentrarlo más que lo que están concentrados en la raíz, ¿vale? Ahora después hablamos de esto. Voy a darle un poquito para adelante. Como siempre decimos, no hay un plan de fertilización con éxito si no hay raíces. O sea, lo primero que hay que hacer es tener en mi cultivo un buen sistema radicular. Para ello, ¿vale? Esto hemos hablado en otras presentaciones que hemos hecho. Para ello tiene que haber un suelo con una estructura muy óptima, muy buena, para que las raíces crezcan, ¿vale? Una estructura migajosa, suelta. Debe haber un contenido en humedad adecuado, o sea, en suelos muy encharcadizos o muy saturados con agua, los crecimientos radiculares se ven mermados. Que haya oxígeno, que haya temperatura, bueno, los factores físicos que limitan el crecimiento radicular, ¿vale? Y, oye, tenemos que ver en calicatas, ahí veis arriba un rizotrón, abajo una calicata. En el rizotrón veis crecimiento radicular, veis puntas nuevas, puntas blancas, en momentos en los que la absorción por difusión se hace muy fácilmente, ¿vale? Muy fácilmente, por difusión y por flujo también, ¿vale? El fósforo también tiene su inconveniente. O sea, cuando las raíces son nuevas, cuando las células de las raíces, todos esos tejidos de la raíz son nuevos, aún no han dado tiempo a que se subericen, a que formen esas estructuras de banda de Caspari, de lámina media, que hacen de filtro para el paso de nutrientes y entran con mucha facilidad, ¿vale? En cuanto esas raíces envejecen, la absorción se dificulta bastante. Hablamos de
diagnóstico nutricional en almendro basado en los cambios estacionales en los foliares, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que en el almendro, en las plantas, en el almendro particularmente, ¿vale? Los niveles de los distintos nutrientes van variando, como dijimos en la presentación anterior. Ahora voy a poner lo más importante y cuáles serían sus valores de referencia ideales en las fechas en las que estamos hablando, ¿vale? Entonces, bueno, pues un análisis foliar es una magnífica herramienta para testear el estado nutricional de nuestro almendro, ¿vale? Así detectaremos esas deficiencias en algunos micronutrientes que hemos hablado anteriormente o si hay algún exceso y debemos aplicar bastante menos, ¿vale? Desde luego, es una pieza, yo diría que fundamental para la elaboración de un plan de abonado, para una estrategia de nutrición, de cultivo, ¿vale? Si no lo hacemos con análisis, yo no sabría hacerlo de otra forma. Estamos proponiendo a nuestro cultivo, a nuestra planta, unas cantidades, unas concentraciones, unos volúmenes que realmente no sabemos si son los que necesita o no, son los que nosotros creemos que necesitan, ¿vale? Entonces es muy interesante ver la planta que está pidiéndonos y cómo está funcionando. Aquí tenéis valores nutricionales, valores foliares de nitrógeno, ¿vale? Estamos hablando de junio, de julio, agosto, septiembre. Aquí tenéis los valores, ¿vale? En julio, en torno a 2,41 es el valor que proponemos, ¿vale? Debe de estar cerca, no es un valor exacto. Si no tienes 2,42 ya es mucho, si tienes 2,40 es poco, no. Si tienes menos de 2 será poco, si tienes más de 3 será mucho, ¿vale? Es un problema tener mucho nitrógeno también, es un problema incluso para la diferenciación floral que hemos visto que es necesaria para tener una buena floración al año siguiente. O sea, no nos conviene ni tener más de ni tener menos de, ¿vale? Porque si no estamos, bueno, pues forzando el metabolismo de la planta hacia un sentido o hacia otro. Después tenemos un año en el que la floración es mejor, es peor y hacemos o culpamos a la climatología fundamentalmente. Y sí, la climatología tendrá un peso enorme, pero también tiene un peso la nutrición, ¿vale? Este es el nitrógeno, esto es el fósforo, ¿vale? Tendría que estar en julio, por ejemplo, en 0,14, ¿vale? Después ahí vemos los valores cómo van oscilando, ¿vale? En octubre los niveles son un poco superiores, hay un crecimiento radicular en este mes y debemos de incidir también en la fertilización fosfórica, entonces los niveles deben ser mayores en esta etapa, ¿vale? Estos son valores que si seguimos estos valores en cada mes, pues el funcionamiento de mi planta, el metabolismo de la planta en ese momento será el correcto, ¿vale? Será el adecuado. Pues bueno, lo mismo vemos con el potasio, ¿vale? El potasio alcanza los niveles máximos, bueno, los niveles máximos son en primavera, pero alcanza niveles altos justo antes de recolección, ¿vale? Cuando está en los últimos momentos de maduración desciende bastante el valor, ¿vale? Ya vemos aquí como en agosto desciende muchísimo y una extracción enorme por parte del fruto. Y después aumentamos algo el valor con la fertilización que hacemos de reserva, ¿vale? Calcio, interesante los valores de calcio y lo tenéis en julio, en agosto, septiembre también, ¿vale? Le doy un poquito hacia adelante. Magnesio, también tenéis aquí los valores, podéis verlos en las presentaciones que ya habéis escuchado que están colgadas. Y me paro un poco en el boro, ¿vale? Que, bueno, ahora es muy interesante este elemento, ¿vale? Tiene muchas funciones metabólicas, las que ahora mismo nos interesan son las de los transportes de los azúcares, de los carbohidratos al fruto, bueno, no solo al fruto, a todos los tejidos de la planta, ¿vale? Pero nosotros, claro, estamos pensando en el fruto, que es lo que después vamos a poder vender y valorar, ¿vale? Entonces, estos son los niveles ideales en hoja, ¿vale? Estaríamos hablando de 36 ppm en el mes de julio, mes de agosto 30, mes de septiembre algo menos de 30, 28, ¿vale? Por ahí deben andar los valores, ¿vale? Estos son los valores foliares. Si en hoja tenemos unos valores adecuados, me aseguro que en fruto deberá estar también el valor exacto o el valor adecuado también, válido. Y también me aseguro un correcto transporte de azúcares a las frutas, ¿vale? Os pongo también el valor
que deberíamos encontrarnos en la cáscara de la almendra. No la cáscara, en lo que es el envoltorio, el pelón, ¿vale? La capota, no sé cómo le llamáis en cada zona, ¿vale? Pelón, capota, envoltorio, como sea, debe tener en torno a 57 ppm, ¿vale? Si en hoja tenéis esos valores que hemos visto, en la capota lo encontraréis, ¿vale? Si tomáis una muestra representativa. Está claro que hay plantas que tienen algunos valores mayores, otros menores, pero no tomamos la muestra solo de una planta, lo tomamos de una población, ¿vale? Para tener un valor de un resultado que sea representativo de la totalidad de la parcela, no de algún individuo concreto. ¿Bien? Vale, aquí tenemos el plan de fertilización que vimos en la presentación anterior. Esto es un plan de libro, ¿vale? En el cual hemos cogido extracciones según distintos autores, hemos hecho las medias y aquí las proponemos, ¿vale? Esto no quiere decir que valga para todos los tipos de suelo, que valga para todos los tipos de aguas de riego, para todos los tipos de clima, no. No vale, esto es una media, ¿vale? Esto es algo orientativo. O sea, esto sería como un punto de partida. Nosotros debemos de partir de estas cantidades, porque estamos hablando de kilos, de estas cantidades que se proponen aquí y después regular hacia más o hacia menos con los análisis que vayamos haciendo, ¿vale? Entonces, ya vimos cuál era la fertilización en fase 1, en fase 2, pues aquí está en nitrógeno las cantidades que deben recibir en junio, julio, agosto, septiembre y octubre, ¿vale? Como veis, llegamos hasta octubre con la fertilización, ¿vale? Es interesante en septiembre y octubre repuntar algo la fertilización nitrogenada para estas reservas que hemos visto, ¿vale? Los momentos mínimos son justo antes de la recolección y algo después de la recolección, pero en cuanto empieza a haber un crecimiento radicular, oye, tenemos que aportar nitrógeno para hacer frente a toda esa división celular, ¿vale? También aportamos fósforo en septiembre y octubre por ese crecimiento radicular que hemos visto, ¿vale? Con el potasio, las máximas cantidades se dan justo antes de cosecha, ¿vale? Pero en reservas también hacemos potasio. O sea, yo recomiendo ese análisis foliar post cosecha para ver, no justo antes, o sea, no justo después de la cosecha, ¿vale? Justo después, en la hoja es cuando ha habido una extracción más grande de casi todos los elementos por la fruta, por el fruto, ¿vale? Entonces hay que dejar mínimo un par de semanas, empezar a regar, recargar el suelo de agua, ¿vale? Llevarlo a su porcentaje de agotamiento que hemos propuesto, tener una dotación de riego adecuada, lavar sales que seguramente se habrán reconcentrado con las tácticas de déficit deficitario que hacemos antes, ¿vale? Antes de la recolección. Cuando ya la planta esté funcionando hídricamente bien, hacemos el análisis foliar. Eso viene a ser 15-20 días después de la recolección, ¿vale? Y aquí vemos el potasio. No os propongo nada de calcio ni de magnesio, ¿vale? Si hay alguna carencia en calcio o en magnesio, hay que reponerla. Ya vemos que en los planes de fertilización nunca se habla de micronutrientes, ¿vale? Por eso nos lleva, la mayoría de las veces nos lleva a ese error que no prestamos atención, ¿vale? Parece que no sean importantes, sí, son muy importantes, lo único que hay que aportar cantidades muy pequeñitas, o sea, a lo mejor si pusiéramos aquí zinc, pues no deberíamos de aportar más de 10, 15 unidades a lo mejor en fincas más difíciles, ¿no? Unidades de zinc, entonces son cantidades muy, muy pequeñas, pero son necesarias y obligatorias, ¿vale? Si no tendremos problemas. Bueno, este cuadro aquí queda en la presentación, ¿vale? Pero sí que me gustaría que pensarais que es orientativo, ¿vale? Que es una orientación. Siempre debemos basar la fertilización en el control, en la medida que hagamos en la finca, ¿vale? Medir soluciones nutritivas, soluciones fertilizantes para la concentración, soluciones nutritivas, o sea, el agua del gotero, para que haya un equilibrio, ¿vale? Un equilibrio entre el calcio y el magnesio, entre el nitrato y el cloro, entre calcio, magnesio y potasio con respecto al sodio, ¿vale? O sea, que haya siempre un equilibrio. Nosotros debemos equilibrar las aguas, ¿vale? Debemos de equilibrar cationes y aniones en agua para que sea un agua que la planta pueda utilizarla y que la use con facilidad, ¿vale? No debemos regar con el agua de cualquier forma. Siempre tenemos que analizar ese agua que sale por el gotero, que es el resultado del agua y el fertilizante, para saber qué estamos haciendo. Y medir en suelo también
concentraciones de nutrientes y concentraciones de tóxicos, de cloro, de sodio, ¿vale? Que puedan llegar a niveles muy elevados y causarnos algún problema. Ahora os puedo poner algún ejemplo, ¿vale? Sí. Aquí tenéis un análisis de soluciones de suelo, ¿vale? Controlar el cloro. O sea, en el agua de mi gotero había algo menos de 2 miliequivalentes de cloro. Pues aquí veis que no se me reconcentra en suelo. Esto es un muestreo tomado después de un lavado, ¿vale? Hemos testeado, hemos auditado nuestro suelo y está totalmente lavado, perfectamente lavado, ¿vale? En cuanto hay conductividad eléctricas bajas, concentraciones bajas de cloro y sodio, pues la planta puede tomar la mayoría de los demás nutrientes, ¿vale? Aquí veis cómo la planta es capaz de tomarse ese potasio. O sea, de los 3 y pico, 360 mil equivalentes de potasio que estamos dando, en agosto la planta deja casi a cero el potasio, ¿vale? Aquí podéis ver cómo en este momento no toma nitrato la planta. El nitrógeno casi que se le exhibia por completo, ¿vale? No lo necesita en ese momento, no lo quiere en ese momento. Pero esto es un punto concreto donde hemos tomado unas muestras. Igual lo tomas en otra finca, en otro sitio, y sí hay absorciones de nitrógeno, ¿vale? Porque tenga la planta una carencia o por alguna circunstancia, ¿vale? Que no hemos detectado. La planta no solo toma nitrógeno para el crecimiento del fruto, también para su crecimiento vegetativo, ¿vale? Si hay una fase de brotación necesitará nitrógeno. O sea, esto es un ejemplo de cómo debemos controlar todas las concentraciones de los nutrientes en nuestro suelo, ¿vale? Estos son datos foliares, ¿vale? Estos son todos los análisis que se hicieron, ¿vale? He puesto los del año pasado porque así está completo. Se hizo, bueno, pues en abril, en mayo, en junio, en julio, 2 veces en julio, uno al principio y otra al final, y en septiembre, ¿vale? Este post cosecha que hemos dicho. Y se van controlando todos los valores. Que los valores de nitrógeno estén cerca de las líneas que hemos puesto anteriormente, igual que los de fósforo, ¿vale? Que los valores de cloro no sean más altos de lo que debemos. También hay valores de referencia para cloro, ¿vale? No los he puesto aquí para no hacer muy pesada la presentación, pero también hay valores de referencia para cloro, para sodio, ¿vale? Para boro, ya lo hemos visto, hierro, manganeso, zinc, o sea, para todos los valores debemos de tener en cuenta, ¿vale? Aquí detectamos que en los últimos análisis hay niveles carenciales de zinc. Esto debe corregirse en este abonado post cosecha, ¿vale? Nosotros debemos llevar la planta a un estado nutricional óptimo para que arranquemos el año que viene correctamente. Y sí, es cierto que la climatología va a influir, pero bueno, si hemos quitado un factor influyente que es la nutrición de esa ecuación, ¿vale? Si hemos quitado esa incógnita, pues mucho mejor, ¿vale? O sea, en la agricultura siempre tratamos de todos los factores que hay variables, de limitarlos al máximo. O sea, los que la mano del hombre puede limitar, los limitamos. Los que no, como el clima, no los limitamos. O sea, podríamos hacer un cultivo forzado, ¿no? Pues no es el caso del almendro. Los podemos limitar en un invernadero de ambiente controlado. Aquí no, en este cultivo no. ¿Vale? Aquí os dejo, ¿vale? Esto ya es para terminar, para ir terminando la presentación. Después hacemos un turno para alguna duda, ¿vale? Que la he ido hablando muy rápido. Aquí tenemos una orientación de cómo podemos concentrar los distintos nutrientes en la solución fertilizante. Estamos hablando de solución fertilizante y estamos hablando de miliequivalentes litros, ¿vale? Concentraciones. Entonces, que el nitrógeno en esta fase de engorde, en la fase 2, debería estar entre 0 y 1, o sea, no necesita la planta nitrógeno. Ahí en ese sistema que hemos visto anteriormente se estaban dando 4, casi 5 mil equivalentes de nitrógeno y veíamos que la planta no los necesitaba. Por eso os propongo entre 0 y 1. Pero bueno, si yo detecto que en mi planta hay absorciones de nitrógeno, debemos de estudiar por qué y si de verdad es conveniente o no que las abastezcamos, que abastecemos esa necesidad y contradecimos esta tabla. O sea, si mi planta está tomando nitrógeno, pues le damos nitrógeno, ¿vale? O sea, si mi planta está tomando nitrógeno porque está brotando como loca, pues no se lo voy a dar. Lo que le voy a hacer es todo lo contrario, quitárselo, ¿vale? Porque lo que quiero es que la planta pare y que se dedique a hacer esa diferenciación. Pero no sé si mi planta está haciendo alguna fase de crecimiento radicular, igual sí me interesa, ¿vale? Y después en post cosecha, en post recolección, entre 1 y 3 deberíamos concentrarlo para esta fertilización post cosecha. 1, cuando hay que hacer poca cantidad de nitrógeno porque los valores foliares han salido bastante bien,
y hasta 3 cuando los valores foliares son muy bajos y hay que concentrar más. Bien. Vale, para fósforo vemos aquí, bueno, que disminuimos bastante en la fase 2 la concentración de fósforo, ¿vale? Pero incluso lo mantenemos en post cosecha, ¿vale? Yo sé que en muchos lugares eliminamos la fertilización fosfórica antes de la recolección y ya no volvemos a retomarla, pero sí que hay que abastecer todo ese crecimiento radicular que está haciendo la planta, ¿vale? Entonces hay que tenerla en cuenta y hay que revisarla. En cuanto a potasio, aquí lo vemos, ¿vale? En la fase de engorde se va muy a tope, se va hasta 2,5. 2,5. Si vemos que hay niveles bajos en foliar, podemos llegar a 3 incluso, ¿vale? La concentración del potasio en el agua del gotero. Y después en post cosecha, entre medio mil equivalente y 0,8 mil equivalente, ¿vale? En esta fase está claro, ya lo hemos dicho, si tenemos en el análisis foliar valores carenciales de potasio, habrá que apretar bastante más. En post cosecha, si hemos llegado a después del análisis post cosecha unos valores aceptables de potasio, hemos hablado de, creo que de 1,10% de potasio en hoja. Si hemos llegado a valores aceptables, pues, bueno, no hay que concentrarlo tanto, ¿vale? Esto en cuanto al potasio. En cuanto a los micronutrientes, ¿vale? No ponemos concentraciones porque, bueno, en el cultivo del almendro podemos hacer micronutrientes en aplicaciones foliares. O sea, cada vez que salgamos a hacer algún tratamiento fitosanitario, de protección fitosanitaria, pues podemos incluirle zinc, podemos incluirle boro si es necesario, ¿vale? El almendro absorbe muy bien foliarmente. Cuando lo hacemos a suelo, hay que conocer cómo es el agua de riego y cómo es mi suelo, ¿vale? Para yo predecirte una concentración. Yo el boro, a norma general, lo hago a golpes de 10 ppm de boro elemental, ¿vale? En un solo riego, una aplicación puntual, ¿vale? Boro elemental, bueno, pues quiere decir que habrá que ver qué concentración, qué riqueza tiene la fuente fertilizante que estamos usando y mayorarlo, pues, hasta completar ese 100%, ¿vale? En cuanto al zinc, ya hemos hablado un poco, en suelos muy calizos hay que apretar mucho más, hay que hacer en torno a 300, 250 a 300 ppm, gramos por metro cúbico, de zinc elemental, también hablo. Y en suelos muy arenosos, incluso algo ácido, con hacer aplicaciones de 60 a 120 sería suficiente, ¿vale? Para hacer el mismo efecto, para subir lo mismo en el foliar. Lo único que en unos suelos se bloquea más y se queda en suelo parte de zinc y en otros suelos se tienen siempre muy disponibles, ¿vale? Los suelos arenosos y ácidos. Calcio, ¿vale? En este momento debemos seguir haciendo fertilización con calcio, ¿vale? Ya dijimos en la fase primera que cobra mucha importancia el calcio porque forma parte de la estructura de las paredes celulares, ¿vale? En este momento ya o se han formado porque estamos en fase 2 de engorde o incluso hemos recolectado, podemos pensar, bueno, el calcio ya lo abandonamos. Sí, pero es que también estamos haciendo otros tejidos, estamos haciendo hojas, estamos haciendo tallos, estamos haciendo raíces. Entonces, que tengan consistencia también es interesante, ¿vale? Ataque a plagas y enfermedades, resistencia a viento, resistencia a carga para la cosecha futura. O sea, el calcio es necesario en la fertilización post cosecha, ¿vale? Y en cuanto al magnesio, pues estas son las concentraciones que debemos seguir de magnesio, ¿vale? En la fase 2 cobra también mucha importancia el magnesio, ¿vale? En la fase 2. Debemos de concentrarlo siempre en relación calcio-magnesio 2:1, o sea, 2 veces más calcio que magnesio. Entonces, aquí cuando pongo 2 de calcio te pongo 1 de magnesio, cuando pongo 3 de calcio te pongo 1,5 de magnesio, ¿vale? Esto, ¿qué es lo que hay que hacer? Medir el agua y si en mi agua hay 2.000 equivalentes de calcio, ¿vale? Pues tendrá que haber al menos 1.000 equivalente de magnesio. 2 es poco en las primeras fases, como ya vimos, habría que llevarlo a 4, pues tendríamos que llevar a 2 el magnesio, ¿vale? Siempre la relación calcio-magnesio 2:1, ¿vale? Bueno, ha sido todo así
rápido en cuanto a números, porque las presentaciones las tenéis disponibles, tampoco lo vais a memorizar si me entretengo más, ¿vale? Son simplemente números. Esto es un resumen de cómo debía ser la fertilización en esta fase 2 del cultivo, ¿vale? Siempre basándonos en medidas de análisis de hojas de almendro para saber si estamos en buen estado nutricional o estamos en nivel carente, para saber si tenemos que apretar más o menos, para planificar también o rectificar un posible plan de abonado para el año futuro, ¿vale? Y también debemos tener en cuenta las concentraciones en el agua con el que regamos, ¿vale? Concentraciones de distintos nutrientes. Aquí tenemos qué concentraciones deben haber. Y también concentraciones en suelo, ¿vale? Que no haya concentraciones excesivas de cloro, concentraciones excesivas de sodio, ¿vale? Que al menos haya el mismo calcio que sodio, que al menos haya el mismo nitrato que cloruro, ¿vale? Al menos en las primeras fases del cultivo, para antagonizar estos tóxicos, ¿vale? Bueno, es un poco un resumen. Para cualquier duda siempre podemos resolverlas hoy mismo o en días futuros, ¿vale? Que podéis escribir a la plataforma y lo respondemos. Bueno, pues esto era todo. Gracias por escucharme y ahora vamos... Vamos al turno de preguntas, que hay muchas, Óscar. Se han suscitado. Quita si quieres la presentación, bueno, lo que quieras. Si sé quitarla, bueno, la quito. déjala, no te entretengas, no pasa nada, se nos ven pequeñitos. Vale. Ahora sí. Sí, Venga, nos dicen lo primero que si había ejemplos de distintas carencias. Y bueno, y estoy comentando con Mario que quizá podríamos hacer más adelante un webinar sobre carencias y cómo corregirlas, que no ha sido objeto de este webinar. Claro. Bueno, sí, nos hemos enfocado más en aspectos generales, ¿vale? Pero sí que podemos hablar de cómo poder solucionar una carencia de zinc, una carencia de boro, una carencia de hierro, ¿vale? En función de analíticas de suelo y de aguas de riego, ¿vale? Siempre hay que ver con qué energía mi suelo o mi agua es capaz de bloquear o de antagonizar al elemento que estamos queriendo arreglar, ¿vale? O fertilizar. Entonces sí que eso es interesante, que algún día podamos ayudar un poco. Bueno, tenemos ese taller pendiente. Ya os avanzo que para después del verano queremos lanzar desde Synergina un taller con la Universidad de interpretación de análisis y de corrección. O sea que lo haremos, sí, pero bueno, también haremos un webinar que al final es como más ágil. Da para mucho, o sea que no habría problema. Y nos pregunta Celia que qué tipo de fertilización recomendarías para los 2 primeros años de plantación para que haya un correcto crecimiento. Porque quizá lo que estamos hablando es ya de una planta adulta con producción. Entonces, esa primera fase de crecimiento, esos 2 años, ¿tú recomendarías algo especial, Óscar? Sí, no, o sea, todo lo que hemos hablado no lo hemos dicho, pero creía que bueno, nunca se da por supuesto, ¿no? Todo lo que hemos hablado es para almendros en fase productiva. Cuando hablábamos del plan de fertilización estaba basado por 1000 kilos de pepita, o sea que realmente estábamos hablando de cosecha, ¿no? Para la fase inicial, la fase de implantación del cultivo, los 2 primeros años hasta tener cosecha, ¿vale? Desde luego, el nitrógeno es el que cobra más importancia porque todo lo que hay es división celular. Pero también debemos tener en cuenta que, bueno, que en todos los procesos de construcción de tejido, todos los demás elementos son necesarios. O sea, si hacemos un análisis de tallo y de hojas verdes, encontramos boro, encontramos zinc, manganeso, cobre, nitrógeno, fósforo y potasio, calcio, magnesio, por supuesto. Entonces, encontramos todos los elementos, con lo cual, en menor cantidad, pero también hay que tener en cuenta. O sea, no entrar en el juego, caer en la trampa y decir, no, solo nitrógeno, ¿vale? El típico, la solución N20, que es un nitrato amónico, ¿vale? Y se acabó. No, también tendrá que haber potasio, también tendrá que haber fósforo, ¿vale? El crecimiento radicular. Y también tendrá que haber calcio y también necesitaremos zinc, sobre todo, bueno, en una fase de división celular muy, muy potente, el zinc cobra una especial importancia porque está muy relacionado con la síntesis de auxina. Entonces, si no tenemos un buen nivel de zinc en nuestra planta, seguramente no habrá una división celular, no se promoverá una división celular con energía, entonces la planta tampoco crecerá. Entonces, si tenemos que hablar de fertilización en esta fase, diría que sí, que es verdad que el 90% tendrá que ser nitrógeno,
pero que ese 10% de todo lo demás también habrá que atenderlo. Y bueno, pues siempre es un buen momento de, en algún momento, quizás no en tantos momentos, en 2, 3 momentos del ciclo, hacer algún análisis foliar y si vemos un valor de zinc, de hierro muy bajo, habrá que corregirlo. O sea, hay suelos donde la planta en sus primeras fases iniciales absorbe muy poquito hierro y lo que el suelo cede y el agua es suficiente, pero habrá otros suelos que no. Entonces, claro, habrá que ver cuántas distintas posibilidades tenemos y condiciones distintas y que quizás en alguna finca haya que aportar micronutrientes y quizás en otras no, porque el agua lo tiene o el suelo mismo se lo está aportando. Está claro que en esa fase hay pocas necesidades de micronutrientes, pero algunas hay. Perfecto. Óscar, en este universo agrícola cambiante que tenemos de Green Deal, en el que nos piden reducir fertilización 25%, en el que tenemos los abonos tan caros, cuando nos entran en juego y debemos de jugar con ellos los compost, los microorganismos y demás, ¿cómo planteas tú esta fertilización? ¿Cómo coger el conjunto y fertilizar adecuadamente? Claro, o sea, aquí hay otro webinar de estos para Otro hacer seguro. submundo, Sí, lo sé. aquí hay mucha tela que cortar. Me encuentro en muchas ocasiones fertilizaciones excesivas. O sea, me encuentro en zonas nuevas zonas de almendro que quieren hacerlo muy bien y quieren producir mucho, lógicamente, quieren que todo vaya muy bien y fertilizan en exceso. Y nos encontramos valores foliares muy altos en nitrógeno, muy altos en fósforo, en potasio. Por encima de esos niveles que hemos hablado en las presentaciones, no hacemos nada mejor. O sea, lo que estamos haciendo es gastar más, pero en balde. No, la planta no va a crecer más. ¿Vale? Entonces, eso es lo primero. Vamos a lisiviar. A lixiviar y el consumo de lujo, ¿no? La planta va a tomar nutrientes, pero no va a crecer más. Entonces, esto es lo primero que hay que controlar. Después, tendríamos que conocer la fertilidad de mi suelo. O sea, si mi suelo es muy fértil, ¿vale? Pues probablemente tendremos que aplicar menos fertilizantes, ¿vale? Si mi suelo es muy fértil, podremos usar estos microorganismos que liberan, que ayudan a liberar potasio, a liberar fósforo, ¿vale? Incluso nitrógeno del suelo. Eso podremos hacerlo en suelos muy fértiles. Hay almendrales en alguna parte de España que son suelos muy, muy arenosos que ahí, bueno, a ver, esos suelos no es tan fácil decir, vamos a reducir un 25% la fertilización. Bueno, habrá que verlo, ¿vale? Sí. Pero que sí está claro que hay que controlar mucho o muy bien la lisiviación, de no perder nada por abajo, de ir regando lo justo para que nuestra agua llegue hasta donde están las raíces y cada vez que concentremos sales, darle un riego de lavado, pero solo estamos lisiviando nutrientes en ese riego de lavado, que lo podemos hacer pues una vez al mes, una vez cada 45 días o una vez cada 15, no sé, que dependiendo de cada condición, ¿vale? No lisiviar todos los días. Concentrarlo lo suficiente como para que la planta lo tenga disponible. O sea, si yo estoy regando con un agua que no tiene cloro prácticamente y un suelo que no concentra cloro, pues ¿para qué poner 4.000 equivalentes de nitrato? Si la planta con poner algo más de nitrato que de cloro ya está absorbiendo nitrógeno, ¿vale? Entonces, ¿por qué no combinar la fertilización con materia orgánica que crea ese complejo arcillo húmico, toda esa cantidad de radicales negativos libres que se quedan con nutrientes que después los ceden fácilmente? O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer y que se pueden mejorar y controlar para reducir la fertilización. A mí cuando me dicen que es un problema reducir un 25%, yo no lo creo en la mayoría de los casos que sea un problema. No lo veo una locura. Lo veo muy posible. Un cambio de paradigma y ya está. Que hay que controlar más. Hay que coger más herramientas. Que cuando era barato la urea, pues se echaba urea como si no hubiese un mañana, ¿vale? Pues ahora no, ahora hay que hacer justo y necesario lo que es necesario, no más, ¿vale? Además, bueno, que también es un poco una locura tirar muchas cosas, ¿no? Yo siempre pienso cuando tiro algo que habrá alguien que le haga falta y no lo puede tener. Y a mí me da pena de tirar lo que sea, cualquier cosa.
está claro. Entonces, un poco un resumen, ¿no? Tampoco he dicho nada, pero bueno, es un poco un Bueno, pero hay resumen que de... tenerlo en cuenta, sí que has dicho mucho y estamos tomando nota que tendremos, al final se saca esto, tiramos del hilo y tendremos otras temáticas que tratar. Óscar, ¿existen referencias por variedades? ¿Hay diferencias en al menos en seto a la hora de hacer los planes nutricionales? Mira, las referencias que tenemos construidas casi todas son de las 3 variedades mayoritarias que hay en España, ¿vale? En la base de datos entran la base de datos. Cada vez que entra un análisis a un laboratorio o a nuestro laboratorio, pues entra con el cliente, la fecha, todos los datos y el cultivo y la variedad, ¿vale? Entonces, en los ordenadores que nos ayudan tanto, pues tú puedes incluso discriminar valores de referencia para Laurán, para Soleta, para no sé qué. Puedes discriminar, ¿vale? Pero realmente hemos visto que hay poca diferencia, entre unas y otras. Entonces es un compendio de todas, ¿vale? De hecho, hay un margen en los valores de referencia. O sea, como hemos hablado, si decimos que en este momento hay que tener un 2% de nitrógeno, a lo mejor el Laurán, en ese estudio estadístico de todos los datos que tenemos, nos arroja un 2,20 y en Guara un 2,15, pero tampoco vamos a afinar tanto porque tampoco podemos ir a ese nivel de afinar, ¿vale? O sea, si estamos en un margen de un 0,5%, vale, nos vale, ¿vale? En todos los elementos, en todos los macronutrientes. Entonces, la respuesta es que no hemos construido valores para cada variedad para no liar un poco, ¿vale? En otros cultivos sí. En cultivos como uva de mesa, por ejemplo, se me ocurre, o en cítrico, sí que es cierto que una mandarina, ¿vale? Quien haya visto cítrico, una hoja de mandarina y un cultivo de mandarina no es lo mismo que un cultivo de un limón. Son totalmente distintos, un pomelo, ¿vale? Entonces tienen valores de referencia distintos. Y en uva de mesa es que hay variedades que vienen de vitis vinífera, pero es que hay variedades que vienen de otra cosa. Todas las nuevas estas que hay que saben a algodón de azúcar, que saben a Coca-Cola, que saben a no sé qué. Bueno, que por tu tierra, Lola, hay mucha uva, pues es que no son vitis viníferas. Entonces los valores de referencia sí varían y varían considerablemente y creemos que sí, que hemos establecido distintos valores de referencia. Pero siempre que no se líe mucho, lo hemos simplificado. En olivar hace 2-3 años sacamos un valor específico solo para arbequina, porque vimos que tenían otros valores en algunos de ellos, no en todos, sobre todo en sodio, en manganeso, ¿vale? Algunos valores distintos al resto de las variedades, pero bueno, en almendro no, en almendro son los mismos. Luego nos plantean también, Óscar, que bueno, con estos problemas que estamos teniendo, bueno, la última semana con la lluvia, ¿no? Pero de escasez hídrica y que cada vez se está utilizando más el riego deficitario, ¿afecta la fertilización? ¿Hay diferencia cuando tiene riego deficitario a la hora de plantear la fertilización? Sí, en el riego deficitario, ¿vale? Que creo que debemos aprender a usarlo por lo que nos va a venir. Hay que controlar también la concentración de nutrientes en solución del suelo. O sea, una pata del riego deficitario es la mínima cantidad de agua con la que la planta es capaz de sobrevivir. Las plantas ya sabemos que controlan su transpiración. O sea, son capaces de contraer o de elongar mejor las células guarda y de cerrar un estoma. Pero también es cierto que aunque sean capaces de limitar esta transpiración y pueden consumir menos agua para hacer lo mismo, al final estamos gastando menos agua, pero sí es cierto que cuando regamos menos, concentramos más algunas sales, ¿vale? Entonces habrá que ver cómo concentramos también los fertilizantes. O sea, a más concentración de sodio, pues necesitaremos más concentración de potasio para que la planta sea capaz de tomarlo, ¿vale? Todos estos elementos que se absorben por difusión, estamos hablando de gradientes de concentración. Entonces tendremos que medir qué concentraciones habrá. Habrá para poder, que siga de todos modos absorbiendo ese nutriente, ¿vale? Entonces, bueno, nos queda mucho que aprender de riego deficitario, pero habrá que ver, a la vez que aprendemos de riego deficitario, también habrá que controlar concentraciones de nutrientes. Entonces, la fertilización también varía. O sea, como regamos, o más bien como fertilizamos a la vez que regamos, si regamos menos, cualquiera puede pensar que fertilizaríamos menos, pero no debe ser así. O sea, si al final
tú has obtenido 2.000 kilos de pepita y tenía un 3% de nitrógeno, pues la cantidad de nitrógeno que ha extraído ese cultivo en pepita ha sido el mismo, regando más o menos, con lo cual habrá que reponerlo también, ¿vale? Entonces, por ahí debe ir siempre en el punto de la medida, o sea, a la vez que estamos afinando más, reduciendo más y, digamos, andando por un alambre más fino, tendremos que medir más lo que estamos haciendo, porque cuando lo hacemos todo a grosso modo, o sea, que sobre el agua, que sobre el fertilizante, no nos equivocamos porque sobra de todo. Pero cuando ya nos sobra, cuando ya estamos dándole lo justo que necesita, ya habrá que medir, ¿vale? Si estamos en un deportista de élite que le queremos dar justo la comida para que no engorde, pero tampoco que le falte, pues entonces ya ahí hay que empezar a pesar lo que come. Nosotros, como no somos deportistas de élite y nos sobra todo, pues comemos ahí chorizo a tope y nos sobra siempre. Pero estamos muy sanos, Óscar. Bueno, yo creo que ya vamos terminando. Solo nos queda una última pregunta y animamos si queda alguna porque ya enseguida terminamos. ¿Cómo recomendarías aplicar el boro? Vale, perdón. El boro es un elemento que la planta necesita, ¿vale? Pero que a la vez, si nos pasamos, es tóxico y muy tóxico, ¿vale? Nos puede jugar una mala pasada y desfoliarnos una plantación. Entonces el boro hay que aplicarlo a golpecitos pequeños y después medir. O sea, hago una aplicación de boro, el boro tiene muy poca movilidad de planta, hay situaciones en las que puede tardar hasta 30 días en llegar ese boro a la hoja para poder medirlo, con lo cual hacemos un análisis foliar y vemos si tenemos que hacer otra aplicación o no, ¿vale? Entonces no debemos hacerlo nunca con urgencia, nunca esperar al último momento, sino llevar bien el nivel de boro desde el mismo mes de abril, ¿vale? Entonces, yo lo que recomiendo es hacer 10 ppm de boro en una aplicación puntual, ¿vale? Sabemos para el cultivo del almendro que un agua que contenga un ppm de boro en continuo puede llegar a ser mortal para su cultivo, ¿vale? Bueno, aguas de depuradora, pues habrá que tener cuidado, ¿vale? Porque hay algunas que se acercan a esa ppm de boro. Entonces, en esa situación, lógicamente, no hay que aportar más boro de lo que está aportando el agua. Pero en este caso aportamos 10 ppm de boro para superar todos los bloqueos que hay en suelo, una aplicación puntual y después medimos al cabo de mínimo 2-3 semanas, ¿vale? Si no, hemos medido antes de que el boro llegue a la hoja. 10 ppm, ¿cómo lo hacemos? ¿Vale? Creo que no hace falta explicarlo, pero bueno, ¿cómo lo hacemos? Cogemos un tanque de aplicación especial, vemos qué volumen de agua vamos a gastar por hectárea en ese riego. Imaginaros que gastamos 10 metros cúbicos en ese riego por hectárea. Pues 10 ppm son 10 gramos cada metro cúbico, ¿vale? Entonces, 10 gramos por 10 metros cúbicos son 100 gramos. Pero, ¿qué ocurre? Habrá que ver qué boro estamos usando. Si estamos usando un boro al 50%, ¿vale? He puesto un ejemplo, creo que no lo hay en el mercado al 50%, pero si estamos usando un boro al 50%, pues en vez de 100 gramos de boro, habrá que poner 200, ¿vale? Para llegar a esos 10 ppm de boro elemental, ¿vale? Así se hace una aplicación de boro puntual. Se inyecta en un solo riego, se inyecta con un tanque de inyección especial, con la bomba abierta a tope, la inyectora abierta a tope, se inyecta, esperamos a que transcurran 2-3 semanas y hacemos un análisis foliar y vemos qué tal ha ido el nivel. Si el nivel es correcto, lo dejamos. Si el nivel es bajo, volvemos a hacer otra aplicación, ¿vale? Normalmente va de una aplicación al año a 5. En zonas donde el boro se bloquea mucho, suelos muy cálcicos, con mucho calcio, no caliza, sino calcio, ¿vale? Normalmente podemos llegar a 4 o 5 aplicaciones de boro, ¿vale? En suelos muy arenosos o ninguna o una. Y también hay que ver el boro que tiene el agua de riego y el boro que tiene el suelo. O sea, si mi agua de riego tiene muy poco boro, aunque sea 0,1 ppm, eso con todos los metros cúbicos que gastamos, al final es una buena cantidad de boro, ¿vale? Entonces, medir antes de aplicar, ¿vale? Porque sí que podemos tener una sorpresa, pero sí es cierto que carencias de boro nos da lugar a problemas en cosecha, ¿vale? O sea, una carencia de boro da lugar incluso hasta a gomosis dentro de lo que es el fruto, ¿vale? Quizá algunos sabéis de lo que estoy hablando y lo habéis sufrido, ¿vale? Y es un factor que deprecia la almendra. Bueno, pues yo creo que con esto ya la damos por finalizado. Muchas gracias, Óscar. Como siempre, un placer.
emplazamos a los que nos están viendo, les agradecemos el interés. Y bueno, queríamos dejaros el link que vamos a poner del curso que tenemos en este momento en marcha, en el que, como he dicho, Óscar está de profesor y podemos matricular. Es un curso totalmente online. Y luego también os invitamos a que participéis en el canal Slack. Es un canal técnico en el que están técnicos de las empresas de Synergy NAT. Mira, lo está poniendo Mario, perdona. Y todo lo que sería la información técnica que podemos daros de Synergy NAT y retroalimentarnos en temáticas y demás. Yo creo que la agricultura que tenemos en este momento nos hace que los conocimientos técnicos cada vez son más necesarios, la retroalimentación entre nosotros, por esto las comunidades en las que podemos hablar, podemos contar nuestra experiencia y nuestra feedback de conocimiento. Y no sé si ha puesto Mario el del curso, Mario. No lo sé. Sí, así lo ha puesto al principio. Sí. Y el de la comunidad Slack, en la que Óscar también está. Pues nada, muchas gracias. En 15 días nos volvemos a ver con un webinar de Synergy NAT. Muchas gracias, Óscar. Gracias, Lola, y a todos los oyentes. Y bueno, preguntad todo lo que necesitéis por la plataforma, por correo, como queráis. Preguntad que debemos de aplicarnos. Sí, no, estamos contestándolo todo desde el correo y desde la comunidad Slack, o sea que sin problema. Pues nada, muchas gracias a todos. Buenas tardes. Hasta luego. Adiós.